dictaduras atornilladas saben en gran medida que los mecanismos internacionales establecidos son débiles. Nicolás Maduro sabe que la Organización de las Naciones Unidas es un trapo. Nicolás Maduro sabe que la Organización de Estados Americanos es para él una servilleta. Sí, es una servilleta en la que se limpian la boca diferentes comensales. Unos comen frijol, otros comen caviar. Unos dicen sí, otros dicen no. No hubo consenso en la OEA, se dio una explicación del tema por parte de los Estados Unidos y fue penoso lo que pudo verse en cuanto al desconocimiento de mucha gente y el descaro de otros. Los que están allí están respondiendo a lo que dicen sus presidentes. Esos representantes están allí en función de sus gobiernos. Tu presidente te dice, no te hagas el loco, por aquí vamos, y en función de eso se teje la diplomacia. Quiero que vean algunos cancilleres con su intervención como parte de la OEA. Adelante estas evidencias. Nos repudian, en muchos casos, para decirlo con claridad, porque no somos coherentes. Decimos una cosa adentro, en petit comité, o según la audiencia, y venimos acá y nos abstenemos o votamos en contra. ¿De qué votamos en contra? De que sean verificadas. Ni siquiera se le quitó el párrafo al cual usted le dedicó, señor presidente, casi 2 horas para persuadirnos y no aceptamos una verificación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Las actas que sí están publicadas, no pidamos más que estén publicadas, ya están en internet hace horas. Están publicadas por la oposición y así se muestran. Muchos países pedíamos que se publiquen, hoy ya las tenemos. Están en la red y la ventaja en votos que tuvo la oposición es apabullante. Pero la OEA no llegó a un acuerdo. Unos dijeron que sí, otros dijeron que no. Han comenzado a moverse en base a un guión que me ha llevado a crear mi propio hilo, que yo te lo voy a contar enseguida, después de mostrar las evidencias, porque aquí se muestran las evidencias, y luego los razonamientos, porque aquí no estamos inventando nada. El senador cubano-americano Marco Rubio, que ha estado recordando que hay 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro y 10 millones de dólares por la cabeza de Diosdado. También habló acerca de cómo él ve este ajedrez político, el reconocimiento de los países, el rol de los Estados Unidos y qué es lo que en verdad está pasando con Venezuela. Marco Rubio es además experto en temas de seguridad y relaciones internacionales dentro del Senado de los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo. Evidencia. Marco Rubio. De este año, el CNE invitó al Centro Carter como un observador internacional para las elecciones presidenciales en Venezuela. El pasado domingo, 17 expertos fueron a distintos centros de votación. Anoche, el Centro Carter emitió una declaración diciendo que las elecciones no cumplían con los estándares internacionales de integridad electoral y que las elecciones no pueden ser consideradas democráticas. Aunque el CNE no ha cumplido con lo que exige la ley, que es hacer públicas todas las actas de las mesas, la oposición tiene el suficiente material para demostrar que, sin lugar a duda ninguna, el ganador de las elecciones, por un margen irreversible, es Edmundo González. Estos resultados y la declaración del Centro Carter ha llevado a que prácticamente todos los líderes de nuestra región, incluyendo algunos aliados históricos de Nicolás Maduro, declaren públicamente que él perdió las elecciones y que su gobierno no es legítimo. Hoy, en este momento, a quienes sirven en las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, ha llegado el momento de tomar una decisión. La única forma que Maduro permanezca legítimamente en el poder será por un derramamiento masivo de sangre. A ustedes, los policías y militares del común, se les pedirá que maten a cientos de compatriotas inocentes. Estas personas no son sus enemigos. Estas personas pueden ser sus familiares, sus vecinos, sus amigos.
son compatriotas que, como usted, le hicieron fuerza a la Vinotinto recientemente. Llegó el momento de tomar una decisión. ¿Quiere usted ser la marioneta de una dictadura o quiere servir verdaderamente a su patria? Todos ustedes, los oficiales, deben tener claro que cuando llegue este momento, muchos de sus compañeros se negarán a seguir órdenes y la institución a la que usted le ha dedicado su vida enfrentará un peligro muy real de la violencia interna. La realidad es que en sus manos puede estar la opción de una transición pacífica. Son ustedes los que deciden si su país permanece bajo un aislamiento internacional o si potencialmente ocurre una guerra civil entre sus propias filas. La única opción de supervivencia para el régimen de Maduro es el asesinato masivo del pueblo venezolano, pero la única institución en Venezuela capaz de prevenir esta catástrofe la representan ustedes, quienes tienen puesto un uniforme. Ha sido claro Marco Rubio. Es importante lo que ha dicho. Yo quiero clarificar un tema. Primero, se ha confirmado desde Washington que el encargado del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, ha afirmado que existe evidencia irrefutable para declarar la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio. O sea, el encargado del Departamento de Estado dice que hay evidencia irrefutable para declarar la victoria del candidato opositor. Hay evidencia del triunfo. Esos son los términos con los que se mueven los Estados Unidos. Es más que evidente, pero tenemos que seguir revisando. Marco Rubio está hablando del Centro Carter. El Centro Carter ahora se ha regresado, ha dado el diagnóstico. Nosotros no podemos certificar que no hubo fraude porque no hemos tenido acceso ni siquiera a la información de las actas. No podemos contrarrestar este informe. Nosotros no avalamos estas elecciones. El Centro Carter, y aquí tengo unas imágenes del Centro Carter, cómo fue recibido en Venezuela cuando llegaron ahora para formar parte de este asunto, ha sido uno de los pocos observadores internacionales que dejaron entrar. Aquí teníamos el video de ellos sentados con los funcionarios de la dictadura. Ponlo, ese video, míralo aquí como lo reciben los generales, los militares, con todas las estrellas. El Centro Carter es bienvenido. ¿Por qué? Porque el Centro Carter es el que me va a venir a mí a certificar ante los Estados Unidos las elecciones. Lo que diga el Centro Carter, que vienen del monstruo a nuestras entrañas, va a ser muy válido, porque entonces Estados Unidos creería ciegamente en este dictamen. Entonces a ellos los recibimos con mucho cariño, con mucho protocolo. Mira qué bonito está esto. Un grupo de expresidentes ni siquiera se pudieron montar en el avión. Mucha gente que quiso ir a votar no lo dejaron entrar. Observadores internacionales de otros países no pudieron ir. El Centro Carter sí se recibe a todo trapo, porque el Centro Carter, si dice que esto estuvo bueno, Estados Unidos dirá, oye, esas elecciones no tuvieron problema, yo no me meto en eso. Y los han recibido de esta manera. Pero ustedes saben por qué lo reciben de esta manera, porque el Centro Carter ha ido como observador a otras elecciones y otros temas de Venezuela y han terminado dando un dictamen a favor del régimen. Perdón, había que decirlo y lo dije. El Centro Carter ahora abrió los ojos y se han dado cuenta de que este ha sido un mega fraude y por eso no lo han certificado. Pero el Centro Carter asistió a otros actos electorales en Venezuela, a otros eventos, y lo certificaron. No quiero creer que lo hayan certificado por un nivel de maldad del Centro Carter. Simplemente lo certificaron porque se dejaron engañar por la dictadura.
que hace representaciones escénicas de la democracia con cierta frecuencia. Y así se la aplicaron al Centro Carter, que veía esto como algo, un poquito irregular, no sé bien, pero terminaban validando el performance de Maduro y su compañía teatral. Pero ahora el performance ha sido tan grotesco, tan mediocre, tan grosero, que no han podido avalarlo y han dicho, no, esto es incertificable, con esto no podemos. Y esto es de lo que ha estado hablando Marco Rubio como parte de su explicación, que es bien elocuente para que la gente entienda de qué es de lo que estamos hablando aquí. O sea, esta vez no pudieron colarla, pero en ocasiones anteriores sí pudieron hacerlo. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Ahora todo fue demasiado grotesco y se quedó detenido de esta manera en el tiempo. Maybor Petit está ahora mismo en línea, es una periodista e investigadora y tiene más que aportar como parte de este análisis de todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Maybor, agradezco tu tiempo y tu contribución para que nos ayudes a clarificar qué es lo que está pasando. Bienvenida. ¿Qué nuevas noticias tienes? ¿Qué tienes que aportar? Mira, muchísimas gracias. Un gran saludo para toda la audiencia. En Venezuela en estos momentos se está generando un proceso que ya tristemente se había visto en otras oportunidades. El régimen ganó tiempo. La comunidad internacional, hay actores que están a favor de ese tiempo que está pidiendo el régimen y otros que no están a favor de ese tiempo y de los espacios de Nicolás Maduro, porque tienen la real conciencia de que el que ganó las elecciones fue Edmundo González y no Nicolás Maduro. Ayer Nicolás Maduro acudió a un tribunal y a una sala electoral que pone un punto extra a lo que legalmente debería estar pasando, y es que se cumplió con el periodo que establece la ley electoral para que el Consejo Nacional Electoral publicara las actas en las que se da como ganador a Edmundo, pero eso no ocurrió porque el Consejo Nacional Electoral, con un porcentaje de 80% de una data que está criticada por ser fraudulenta, le dio y declaró que era Nicolás Maduro el ganador. A partir de ese momento se empezaron a hacer una serie de preguntas porque la gente está en la calle diciendo que se respete el resultado de ese proceso del día 28 de julio. Pero no hay hasta el momento el famoso quiebre de la Fuerza Armada que se requería para empujar todo esto y que definitivamente sea Edmundo y no Maduro el que vaya a tomar o a renovar el poder el día en enero del 2025, porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Maduro se queda hasta enero y por los vientos que soplan se queda hasta el 2031. Hay otro aspecto fundamental que no lo podemos dejar de lado y es el hecho de que en este contexto nosotros estamos hablando de geopolítica, porque desde el momento uno, cuando el Consejo Nacional Electoral dijo que Maduro era el ganador de manera fraudulenta, pero eso fue lo que dijo oficialmente Elvis Amoroso, aparecieron apoyos de Rusia, de China, de Irán y de otros países como por ejemplo Siria. Mientras que en el marco de Occidente, Estados Unidos ha dicho que ellos reconocen a Edmundo González, o al menos ellos creen que fue Edmundo González el que ganó, pero no existe para los Estados Unidos, no pueden ellos ordenar qué es lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral, eso lo tenemos que tener claro. Por eso hay que seguir haciendo presión, porque en la medida en que Maduro fue al Consejo Nacional Electoral y fue proclamado, luego fue al Tribunal Supremo de Justicia y ha recibido esa sala electoral un documento en el que Maduro hace una serie de alegaciones que no se corresponden con el derecho de Venezuela, pero se corresponde con el deseo del tirano.
en esa misma medida vamos a ver un poco más complicado los escenarios a futuro, porque también hay más de 1.300 personas bajo custodia de las autoridades secuestradas, como lo dice la misma oposición, y muchos por haber tenido una mínima participación o por haber estado en videos, etcétera, y eso va a seguir, la represión va a seguir porque, como les digo, esto no es nuevo, y en la medida en que eso vaya ocurriendo, la gente que hoy fue llamada a la calle para que saliera a protestar pacíficamente a favor de los resultados que María Corina dice son los reales, y nosotros creemos que es así, en esa misma medida la gente está siendo reprimida. Entonces es muy complejo porque mientras el régimen mantenga el control de la Fuerza Armada y de las fuerzas policiales y de los elementos que son grupos que están armados de manera ilegal pero que responden al régimen, en esa misma medida la gente está presionada. ¿Quiere pelear? Sí. ¿Tiene ganas? Sí. ¿Está clara que ganó el mundo? Sí. Pero ¿cómo se pelea en Venezuela, en la calle de Venezuela? ¿Se perdió el miedo? Sí. ¿Cómo pero se pelea? Van muchos arrestados y todo indica que van más. Aparte, tenemos un número importante de personas que han muerto en las protestas. Y eso va a, obviamente, a aumentar el número de personas víctimas del régimen en los expedientes de los organismos internacionales. Pero Karim Khan, que es el fiscal de la Corte Penal Internacional, estuvo conversando con Maduro y estuvo abrazando a Maduro. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿La comunidad internacional realmente está apoyando? ¿Por qué le dio tiempo a Maduro para presentar unas actas? ¿Puede, por ejemplo, los Estados Unidos decir que las actas que valen son las de María Corina? Son las reales. Pero ¿puede Estados Unidos decir eso? Si eso es así, como dicen entonces los de Colombia, los de Brasil, los de México, que ayer intervinieron para decir que había una actitud injerencista de la OEA. Ese término es muy importante para los gobiernos de América Latina, y ellos van a ampliar esa narrativa, porque nosotros estamos embarcados en una lucha geopolítica, pero a la vez con una tiranía que no le importa absolutamente nada, ni la vida de la gente, ni lo que diga Estados Unidos, para mantenerse en el poder. Entonces, el esquema hay que verlo con una cabeza mucho más abierta, con la emergencia que está la gente en Venezuela, que la están golpeando, que la están reprimiendo, que la están arrestando y que la están matando. Mucha gente grita, nos están matando. Pero eso, ¿qué más se puede hacer? Tremendo. Dividir la Fuerza Armada no ha hecho eso. Y los criminales están en la calle y en Miraflores. Eso es otra cosa. ¿Qué noticia tienes de hoy? La gente que está en Venezuela, que obviamente se comunica contigo. Yo pienso que es indignante ver cómo en el plano de las noticias ya ha ido perdiendo prominencia, ya no es el primer titular y el pueblo sigue en la calle. Y en los Estados Unidos está pasando eso en los medios de prensa. Las cadenas de televisión nacionales de los Estados Unidos, llamadas hispanas, ya han bajado la preponderancia de esta noticia, le han quitado aire. Ya esto es como que ya esto pasó. Y esto es un golpe bajo, porque esto es no apoyar al proceso. No está ocurriendo nada más grande en Latinoamérica ahora mismo que esto. Es horrible. Pero esto pasó ya. Exacto. En el 2018 ocurrió exactamente lo mismo y nos metieron, primero éramos noticia. Estados Unidos metió sanciones, no reconoció a Nicolás Maduro, pero después fuimos unas X. El caso de Venezuela desapareció. Hoy tenemos el problema en Israel, el problema de los asesinatos de los líderes de Hamas, de Hezbollah, todo esto, lo que está pasando en Ucrania. Entonces hay mucho tema que compite con la prioridad del caso venezolano, y como muchas veces, y esto hay que tomarlo con pañales, pero realmente es desagradable la complicidad de muchos gobiernos con el régimen de Nicolás Maduro por la búsqueda de premios de petróleo, de gas, etcétera. Eso es importante porque a él le dieron tiempo y él no se plega a lo que dice la comunidad internacional, sino a lo que dice él mismo. Y tiene el apoyo de Rusia, de China, de Irán, de Turquía, de
Cuba, etcétera. Y esto no se puede negar. Esto es así. No se puede Tenemos negar. ese gran problema, independientemente de que los venezolanos hoy estén en la calle y cada día van a salir menos si no hay una acción que les invite a pensar que esta vez es más importante y más, o por lo menos es posible conseguir una salida, porque todo es hasta el final, realmente. Pero vamos a recibir ahora una rueda de prensa del fiscal del régimen diciendo que ahora hay ¿cuántos? 1.500, 2.000 arrestados, ¿cuántos muertos? Y mientras tanto la OEA dice que no vale la pena pedirle las actas al régimen, que se supone son falsas, y ahora se está esperando que las entregue el régimen. Hay gente que ya ha visto esas actas, ¿quién las hizo? ¿Cómo las hizo? ¿Cómo le dieron legitimidad a unas actas que compiten en el contenido y en el ganador con las otras que están firmadas por la gente que estuvo allí ese momento en las mesas? Es muy difícil, es más complejo de lo que la gente cree. Gracias, Maybur Petit, desde New York, por toda esta mirada tan compleja y completa acerca de lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Está en New York, está en plena calle y ha accedido a conversar con nosotros para contarnos cómo lo ve, porque ha ido cambiando todo, pero no ha ido cambiando para bien, y es lamentable. No hay una evolución a favor de la verdad. No se dejen engañar. No, yo no veo a la verdad avanzando con fuerza. Yo veo, como ha dicho esta analista, como ha dicho Maybur, le dieron tiempo a Maduro y él sí sabe el valor del tiempo y se ha apoderado de esa oportunidad. Gracias a esta periodista desde New York, a Maybur Petit, por este análisis tan exacto a esta hora.